Muy bien. Miren, cáncer de pulmón es un tema que se ha puesto de moda. No solamente porque es el cáncer más frecuente del mundo, sino porque es una de las preguntas que siempre está viniendo y hay que tener en consideración, ¿ya? Es uno de los cánceres que más mata y pasa desapercibido a veces, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algunos detalles. Y es bien corto, este tema es bien corto. Pero dentro de neoplasias pulmonares hay una parte muy importante que hay que saber, que es el nódulo pulmonar. Cuando una persona, por ejemplo, encuentra una imagen siempre pensemos en mal. O sea, pensemos, oye, no voy a hacer un cáncer, esa mancha que está en el pulmón. ¿No? Lo primero que siempre va a pasar por nuestra mente. O sea, que puede ser un nódulo. Un nódulo pulmonar podemos imaginar que puede ser benigno o puede ser maligno. Pero esto está tan estudiado que incluso hay scores que nos permiten reproducir o predecir cuál de los dos podría ser. Una característica, por ejemplo, de los benignos es que los benignos tienden a tener dos comportamientos de crecimiento. O no crecen, o sea, en 2 años no hay crecimiento, se mantienen iguales. O puede ser que crezcan, pero hacen una duplicación del tamaño en menos de un mes. Porque esto podría ser algo infeccioso y el hecho de que no crezca queda ahí, es un nódulo que no tiene mayor cosa. Si yo tengo un nódulo que es maligno, lo que llama la atención rápidamente son los factores de riesgo del nódulo y las características del nódulo. Por ejemplo, si a mí me ponen una pregunta en la cual el nódulo tiene esta característica, se llama espiculado, con puntos. Entonces, eso puede ser maligno. Los benignos, en cambio, son más circulares, más lisos. Si, por ejemplo, al hablarme de factores de riesgo, siempre nosotros para factores de riesgo hablamos de 3 cosas. La edad, por ejemplo, si el paciente tiene más de 35 años cuando se le ha encontrado el nódulo, el paciente tiende, ojo, tiende a asociársele al tabaco, o el paciente tiene un nódulo que esté más grande. Normalmente el tamaño importa en el nódulo. Por ejemplo, si es menos de 1.5 centímetros es de bajo riesgo. Si es de 1.5 a 2.2 es de riesgo intermedio. Y si es más de 2.2 es de riesgo alto. Entonces, esto nos sirve, pues. Si yo tengo un nódulo pulmonar más de 2.2 es de riesgo alto, fuma y es más de 35, definitivamente esto apunta mal, a un nódulo maligno. Y encima en la tomografía veo que las características son especulados aún más. No existe una técnica de screening actualmente validada para decir que a partir de tal edad hay que tomarle tomografía a los pacientes y hay que saber que eso va a ayudar a que si sea un cáncer o no es cáncer. No hay una forma. Entonces, de que la tomografía es el mejor examen para poder diagnosticar de manera precoz, lo es, pero no hay un corte. Incluso en Estados Unidos están llegando estudios donde buscar la menor cantidad de miligrays necesarias para poder hacer tomografías y por ahí la tomografía podría ser un buen elemento de diagnóstico, pero no tenemos una estandarización. Entonces, ese es el problema. Cuando yo tengo una mancha en el pulmón, entonces le voy a llamar que es nódulo. Si esto es mayor de 3 centímetros, cambia de nombre y se llama masa.
¿ya? Entonces, este pequeño detalle que les acabo de decir, chicos, es importantísimo. Estos son la pepa, digamos, de la pepa de un nódulo benigno o un nódulo maligno. Al ojo. Con esto vas a hacer todas las preguntas de examen. Nadie se va a salir de este esquema que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasaría si el nódulo es benigno? En patología benigna hay varias formas de poder diagnosticar un nódulo, pero generalmente cardiología infecciosa y en caso de tumores tipo amartomatosos son los más frecuentes. Los tumores amartomatosos son tumores, como su nombre lo dice, amartomatosos, tienden a tener un poco de todos los tejidos, ¿no? Una característica son los tejidos gruesos, duros, hasta diente encontramos en los amartomas. Una cirugía bastante fácil, se le hace una enucleación del amartoma, nada más de la zona del... No hay que hacer resecciones, no hay que hacer nada de eso. En cambio, cuando es un nódulo pulmonar, nosotros mínimo hacemos lobectomías. Lobectomías. O sea, antiguamente hacíamos segmentectomías en cuña. Cuando uno habla de lobectomías, tú sabes que el lóbulo pulmonar derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2. ¿Sí? Imagínate que había un nódulo en el lóbulo inferior, ¿no? O sea, antiguamente, ¿qué se hacía? Se hacía un corte como pizza, así. Se llama segmentectomía en cuña. Ya, hoy se ha demostrado que esto deja mucho borde de cáncer. Entonces lo que se hace y se busca es quitar todo el lóbulo. Las lobectomías han tenido, digamos, en la evolución, una mejor respuesta, un mejor resultado a este tipo de evolución y cambios que ha habido. Acá hay un caso, por ejemplo, ¿no? Este es un caso, ¿por qué ponemos simbólicamente? Porque en el examen, de los 3 exámenes de salud, de NAN, residentado médico, que hay en Perú, por ejemplo, para que tengas una visión de todo, el examen que característicamente simboliza el que hoy están viniendo más preguntas de cáncer es el ENAN. Entonces, mira acá. Una mujer de 62 años se lleva al servicio de emergencia Loaiza debido al letargo y debilidad durante los últimos 5 días. Durante este periodo ha tenido dolor de cabeza, que empeora cuando se inclina hacia adelante o se acuesta. Interesante, ¿no? Cuando hay un dolor de cabeza, el movimiento asocia los problemas hipertensivos intracraneales. Sus brazos y su cara parecían hinchados durante las últimas 2 semanas. Tiene antecedente de hipertensión y carcinoma ductal invasivo de mama izquierda. O sea, hay un carcinoma invasivo de mama. Se sometió a una amputación radical de la mama izquierda seguida de radioterapia hace 4 años. Ha fumado 2 paquetes de cigarro al día durante 40 años. Los medicamentos actuales incluyen aspirina, hidrocloroto y tamoxifeno. Su temperatura es 37,2, el pulso es 103 y la presión arterial es 98,56. El examen muestra distensión venosa yugular, una cicatriz de mastectomía sobre el tórax izquierdo y venas congestionadas en la pared torácica anterior. No hay adenopatías axilares ni cervicales. Hay edema positivo con fobia en ambos brazos. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de los síntomas del paciente? Interesante, ¿no? Interesante porque nos están hablando de que el paciente tiene distensión venosa yugular y aparte también te hablan de que hay edema en ambos brazos. Cuando alguien te dice edema en ambos brazos es porque solamente lo hay en esos lugares, si no te diría nasarca, si también lo viera en las piernas. Entonces hay algo que está ocurriendo con este paciente que está hinchado por arriba, aparte tiene distensión venosa yugular y tiene antecedente de un carcinoma ductal invasivo de mama izquierda, ¿no? Ajá, muy bien Raúl, muy bien, ya me van mandando por interno. Entonces te ponen linfoma de Hodgkin, tuberculosis pulmonar, embolia, pericarditis constrictiva, cáncer. ¿Se dan cuenta que todo esto, todo esto de acá, de una u otra manera ya lo saben ustedes, lo han tocado en las clases, de una u otra manera sí, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco acerca de cáncer, de manera muy puntual, un salpicón de cáncer, pero es un tema corto, para que ustedes saquen la mayor rentabilidad posible. ¿Y qué deben llevarse? Miren. Y es así. Esto es lo que ustedes tienen que saber a estas alturas de cáncer en las diferenciales normales. Yo lo divido en la diferencia clínica, en lo que va a haber en la histopatología, en los paraneoplásicos de debut y quién es que habita, para que ustedes lo puedan determinar. Bueno, recuerden ustedes que en cáncer de pulmón, 9 de 10 personas de cáncer de pulmón se asocian al tabaco.
O sea, es imposible que no hubiera una pregunta de cáncer de pulmón donde el tabaco esté metido. Eso es importante que tengan que tener en cuenta. ¿Ya? 1 de cada 10 pacientes, por ejemplo, ¿no? Si 9 de 10 están asociados al tabaco, ¿qué pasa con ese 1 de 10? Que no está asociado al tabaco. O sea, no están asociados, digamos, al tabaco de manera directa. Bueno, estas personas, te voy a comentar algo, 50% de estos pacientes son pasivos. O sea, son pacientes que han estado no fuman directamente, pero conviven con un fumador. ¿Ok? Y 50% tienen predisposición al cáncer. Nunca fumaron, pero tienen predisposición al cáncer. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? La clínica va a depender del lugar donde se ubique el nódulo. Entonces, si uno analiza, va a estar ahí. Desde acá, pulmón, pulmón. Entonces, para poder saberlo, el cáncer de pulmón, vamos a clasificarlo, ustedes deben saber que se divide actualmente en células no pequeñas y células pequeñas. Así se divide la guía del cáncer de pulmón. O sea, hay toda una guía para pequeñas y hay toda una guía para no pequeñas. Para las no pequeñas tenemos al adenocarcinoma, al carcinoma epidermoide y el carcinoma anaplásico de células grandes. Y acá a las células pequeñas propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar del tumor o cáncer broncogénico, escuchen, ¿eh? Cáncer broncogénico, te están hablando de todo, cualquiera. ¿Ya? Cáncer broncogénico, todo. Pero si a ti te dicen no pequeña, te están hablando del adenocarcinoma, o cáncer epidermoide, o células grandes, o células pequeñas, o células grandes. Y si es pequeña, células pequeñas, como tiene que ser. De estos 4 tipos de cáncer, el más frecuente de lejos es el adenocarcinoma. Es el que va a estar involucrado en la mayor cantidad de características. Entonces, ahora de acuerdo a la clínica, hay que estudiar a estos 4 aquí metidos. Primero, para poder estudiarlo, tienes que recordar que la afectación nosotros la dividimos en 2 grupos en la clínica. Hay cánceres que son más centrales y hay cánceres que son más periféricos. Y eso nos ayuda bastante en la clínica. Es una forma rápida de sacar las preguntas también de examen. Hay tumores que están por acá, pues, más centrales, y hay tumores que están por acá más periféricos. Por ejemplo, los centrales, como están cerca de los bronquios, tienden a hacer más obstrucción. ¿Sí? Asocian mucho ¿qué cosa? Tos, sangrado, hemoptisis. ¿Te das cuenta? Atelectasias. Mira, qué bonito, ¿no? Todo esto sale por lógica, porque tapas un bronquio. Hemoptisis, puede sangrar al bronquio y sangre el pata, atelectasis tapa el bronquio, tos, obstructivas. ¿Te das cuenta? Y a nivel periférico, ¿qué verá? Bueno, un nódulo cualquiera puede haber, o sea, puede ser que no tenga síntomas, pasa desapercibido, asintomático, o puede ser que el paciente tenga tos, pero no es una tos productiva, ¿no? Sino es una tos seca. ¿Por qué tos seca? Por la irritación pleural. Interesante. Aparte, como agarra la pleura, puede haber dolor pleurítico también. Es una forma de debut. O también puede haber derrame pleural. Es otra forma de debut. ¿Te das cuenta? Y no solo eso. Cuando a ti te hablen del famoso nódulo pulmonar solitario, la forma de debut de un cáncer de pulmón, como lo hemos visto, podría ser una forma de debut periférico también. Ahora, pregunta para todos. ¿Cuál es más frecuente? ¿Lo central o periférico? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la forma más frecuente? ¿Los centrales o periféricos? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Claro, exacto. Así es, Raúl. Los periféricos son más frecuentes que los centrales. ¿Por qué? Porque justamente acá está el nódulo pulmonar solitario, que es la forma de debut más frecuente de los cáncer,
y por eso que hay que tener en cuenta, ¿sí? No, estos pasan desapercibidos, son asintomáticos, nadie se da cuenta. Están de rutina haciendo un examen de descarte de cualquier otra cosa y por ahí ven una mancha en el pulmón. Oye, ¿qué tienes acá? ¿Y alguna molestia? No, nada. ¿Baja de peso? No. ¿Tos? No. ¿Dolor? ¿Derrame? No, nada, nada. Todo tranquilazo, hermano. Estoy en mi mejor momento, todavía te dice. Y es un nódulo pulmonar solitario. Así comienzan los cánceres de pulmón. Por eso es que es tan jodido saber un examen que nos pueda predecir o nos pueda adelantar. No es como en el cáncer de estómago, ¿no? O el colon, que tú con una endoscopía, una colon, tú más o menos te adelantas, ¿no? Acá no. Entonces, por eso que es el cáncer que más pasa desapercibido en el mundo, ¿no? Y se te va de las manos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta con este cáncer. Ahora, la tendencia en el mundo con respecto a esto es estudiarlo, tenerlo en cuenta y aprender a estudiar scores, que hay scores, incluso me parece que hay un aplicativo que te da scores con respecto a los controles. Incluso Villamedic publicó hace un tiempo en sus posts de Facebook, todavía, y le voy a pasar a las 17 pepas que no debes de olvidar de un nódulo pulmonar solitario, ¿no? Una cosa así. Entonces, benigno y maligno, lo que te había mencionado hace un momento. Ese es el gran trabajo que todo el tiempo va a haber. Gran trabajo. Ahora, ¿cómo lo harías el estudio histopatológico de los que nos importan, ¿no? Que son los malignos que hemos hablado? Yo tengo acá, doctor, a los centrales, y en los centrales tengo a todo lo que es el carcinoma epidermoide. En los centrales tengo todo lo que vendría a ser el microcítico o células pequeñas. El microcítico tiene varios nombres, chicos. ¿Ah? Microcítico también le dicen células pequeñas. Algunos le ponen células en avena. ¿Ya? Sin varios nombres, es lo mismo, ¿ya? Esto, es lo mismo. Y los periféricos, vamos a tener en cuenta al adenocarcinoma y también a los anaplásicos de células grandes. Entonces, yo tengo acá los centrales, el epidermoide y el microcítico. Y en los periféricos, el adenocarcinoma y el anaplásico de células grandes. Hay una vez un alumno me dijo, doctor, me confundí, oye, pucha máquina, doctor, me fallé, el carcinoma epidermoide era acá y el microcítico. Mira, central, carcinoma epidermoide y microcítico. Acuérdate que central son los consonantes y periféricos son más las vocales, ¿no? Adenocarcinoma y anaplásico de células grandes, para que te puedas recordar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a asociar en el examen, chicos? ¿Cómo la van a saber? Porque las preguntas de examen vienen aquí, en la histopatología, miren. Miren, acá viene, ahí está el fénix. El carcinoma epidermoide se asocia mucho, se asocia, te digo, mira, escucha, se asocia a lo que vendría a ser el síndrome de Pancoast. El síndrome de Pancoast. El síndrome de Pancoast es un tumor que infiltra el plexo braquial. Por lo tanto, hay un dolor neuropático terrible. El 80% de los pancos te hacen Horner también. El síndrome de Horner. O sea, anhidrosis, miosis, tosis palpebral, hay como que un cierto neoftalmo relativo, ¿no? 80% te hacen Horner, ¿ya? Entonces, el pancos es el tumor que infiltra el plexo braquial y hace doler de una manera alucinante porque es una neuropatía espectacular. ¿Ya? Esto acuérdense, ¿ah? Porque son preguntas clásicas. Esta es pregunta cantada, pues esta es regalada. Chicos, esta es pregunta regalada. Tú ves esto y dices, ya está ya la clave. ¿Sí? Esta es recontra regalada. Los microcíticos se asocian a dos cosas importantes, por favor. A lo que vendría a ser el síndrome de vena cava superior
Acuérdate, células en avena, para que te acuerdes de vena. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita en paraneoplásico. Y el otro, a los paraneoplásicos. O sea, cuando tú hables del mundo de paraneoplásico, prácticamente estás entrando al terreno de las células pequeñas. ¿Ya? Entonces, mira, acuérdate, ¿eh? Síndrome de, este es mi preguntazo. Síndrome de vena cava superior, célula pequeña, y los paraneoplásicos, célula pequeña. ¿Ya? O sea, es la que manda en paraneoplásicos. Todos tienen su paraneoplásico, pero esta es la que manda. La más frecuente como paraneoplásico. A nivel de los periféricos, que lo que debo saber es que el adenocarcinoma es la causa más frecuente en nódulo pulmonar solitario. Si a mí me dicen, doctor, acabo de encontrar un nódulo, ¿qué tipo de cáncer será? Probablemente un adenocarcinoma. ¿Ya? Probablemente. Esto es lo más importante que tienen que saber con respecto a la histopatología característica, ¿no? Ahora, en los paraneoplásicos también tienen que estudiarlo así. Vamos a poner, ¿quién está en la cabeza? El microcítico, doctor. Perfecto. ¿Qué más? Doctor, pon el epidermoide. Han preguntado. ¿Qué más? El adenocarcinoma, doctor. ¿Qué más? El anaplásico, doctor. Perfecto. Entonces, mira acá. El microcítico es el que más gana en paraneoplásico, por lo tanto, esa es pregunta clásica. Entonces, yo voy a tener en cuenta un detalle. Que el microcítico también no solamente tiene esta característica, sino que es el que más debuta con metástasis. Más debuta con meta. Cuando ya hace clínica, o sea, cuando tú te diagnosticas una célula pequeña, 60% de hecho metástasis. Ejemplo, paciente viene con tos, baja de peso y cefalea. ¿Cuál crees que es cuál es la causa del cáncer? Ya te lo dijo, y esa cefalea, ¿por qué? Porque se fue al cerebro. Ha hecho metástasis. ¿Quién sería de todos el culpable? Ya te estoy poniendo ahí. ¿Quién debuta más con metástasis? Microcítico. Te pueden poner como célula pequeña, como célula en avena. ¿Te das cuenta cómo te regalan las preguntas? ¿Cómo debuta paraneoplásicamente? ¿Qué es un debut paraneoplásico? Es una forma de debut que no hace sospechar cáncer. Eso es un paraneoplásico. O sea, cuando tú debutas, por ejemplo, con cáncer, ¿cómo debutas? Baja de peso, ¿no? Puede haber fiebre de origen desconocido, el paciente anoréxico, totalmente desnutrido, sin apetito, ¿no? Entonces, no, este pata, pucha, tiene pinta de cangrejo. Pero ¿qué pasaría si tú debutas con una hiponatremia nada más, que te están estudiando por un tema hormonal? ¿Quién va a pensar en que es un cáncer? ¿Te das cuenta? Esos son paraneoplásicos. Entonces, por ejemplo, podría ser una hiponatremia por una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por ejemplo, podría ser una hipopotasemia por un síndrome de Cushing. ¿Te das cuenta? Doctor, creo que hay un síndrome de Lambert-Eaton. ¿Síndrome de Lambert-Eaton? ¿Quién va a imaginarse que un síndrome de Lambert-Eaton va a terminar siendo una forma de debut de un cáncer? Entonces, ¿cuál es la conclusión que tú te tienes que llevar? Que cuando tengas un paciente que debute por una causa rara, que no tiene nada que ver con el tumor, entonces tú tienes que pensar en microcítico. Entonces la pregunta está regalada, hermano. Porque o incluso te pueden poner otras cosas raras. Y tú dices, no, microcítico. ¿Por qué? Porque los otros paraneoplásicos de los otros tumores son muy característicos. Por ejemplo, el epidermoide. Y así he preguntado, hipercalcemia. Hipercalcemia. ¿Te das cuenta? Entonces, doctor, este paciente puede hacer un PTH-like. Entonces se interactúa como un aumento del PTH. Oye, doctor, el adenocarcinoma, ¿cómo debuta? Paraneoplásicamente, hablando.
La famosa osteoartropatía hipertrófica néumica. ¿Qué es esa vaina? Tú lo has leído. Tú lo has leído, el famoso pata que tiene uñas en vidrio de reloj. En cáncer, no sé si lo has visto. Lo has visto, tú lo sabes. Pero se asocia más a adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente de pulmón. La osteoartropatía hipertrófica néumica. ¿Ya? Oye, doctor, ¿y el anaplásico? A este se asocia a mamas grandes. Células grandes, mamas grandes. Para que te acuerdes, ¿verdad? Mamas grandes. O sea, ginecomastia. Es una forma de mnemotecnia. Mamas grandes, ginecomastia. ¿Sale? Entonces, esto es la forma. Oye, doctor, ¿y hay problemas asociados a cavitación? Claro, cavitación central y periférica. Hay tumores que cavitan central y periférica. ¿Centrales quiénes? El epidermoide. El epidermoide es el que más hace cavitación central. Y los periféricos, el anaplásico. El anaplásico. De células grandes hace cavitaciones también, pero periféricas. Entonces, qué interesante cómo se van a estudiar o cómo se van a dividir estos diferentes tipos de cáncer. ¿Sí? Entonces, incluso ustedes ya pueden hablar de los riesgos, ¿no? De los riesgos de malignidad, por supuesto, de un cáncer. Tiene bajo, intermedio o alto riesgo. Y ya lo saben. ¿Qué importa para hablar de los riesgos de malignidad? ¿Qué hemos hablado aquí? Importa, uno, el tamaño. ¿Has visto? Bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto. Corte, menos de 1.5, 1.5 a 2.2, más de 2.2. Esto importa. En una pregunta me pone en riesgo, yo me voy al tamaño. Segundo, importa la edad. Menos de 35, de 35 a 50, más de 50. También me ayuda a catalogar, a dominar, a mirar más o menos. Me va a dar un buen parámetro de referencia. Estos dos van a ser totalmente importantes, chicos. Totalmente importantes. Porque todo lo demás, tabaco, todas esas cosas también pueden sumar aquí. Pero estos dos me sirven brutalmente. Tamaño y edad. Tamaño y edad. ¿Ya? Porque el fumar, lógicamente, pues mientras más fumas tiene más riesgo alto, riesgo moderado, ¿no? Mientras menos fumas, pues, o no has fumado, pues el riesgo más bajo. Pero estas cositas hacen la diferencia a la hora de un examen, ¿ya? Entonces, este paciente nos ponían que tiene una clínica de edema de miembros superiores, más distensión venosa yugular. Es característico de un síndrome de vena cava superior, ¿ya? Y la paciente había tenido un antecedente de cáncer de mama invasivo, cáncer ductal invasivo de mama izquierda, ¿no? Y ahora tiene este problema, ¿no? Fácil que la paciente ha hecho una metástasis, ¿no? Probablemente. Y está debutando aparte con un síndrome de vena cava superior, ¿no? En realidad los síndromes de vena cava superior se asocian más cuando son cánceres de pulmón primario a tumor de células pequeñas, ¿no? Tumor de células pequeñas. Entonces, cuando definitivamente este paciente, cuando a ti te pones síndrome de vena cava superior, cáncer es más frecuente, cáncer pulmón. Cáncer de pulmón. Ahora, el primario, o sea, ¿cuál de los 4 tipos se llama primario? Generalmente el que más se asocia es células pequeñas, ¿no? Células pequeñas. Entonces, de frente tú veías esto y ¡pam! Marcabas cáncer de pulmón. Entonces, hay, doctor, metástasis más frecuente de pulmón, cerebro. Claro, el pulmón le gusta ir al cerebro, hermano. Cuando es al cerebro, cuando le llega un cáncer, es más de pulmón. Es verdad. Es más de pulmón. Entonces, cuando tú veas una clínica de una tos, cefalea, esas cosas, ya tú piensas, ¿no? Estas son células pequeñas, maldito, que ya debutó hecho metástasis. Y es la forma de presentación más frecuente que tú vas a ir viendo en los diferentes cánceres, ¿no? Cuando estamos en residentado médico, nosotros ya le hablamos de TNM. Tú sabes que el TNM más difícil de todos es del cáncer de pulmón. Ahí le tengo que hablar de los estadios, qué tipo de cirugía, qué tipo... Lo bloqueamos un poquito más.
incluso hablar de las metástasis más o menos que les gusta, ¿no? Los lugares que le gusta ir al pulmón es al cerebro, después le gusta ir al hígado, al hueso, a las suprarrenales, ¿no? Generalmente es un poco ese orden de frecuencia, ¿no? Y cuando lo estudiamos le pedimos todo, tomografía de cerebro, de tórax, abdomen, hasta gammagrafía, ¿no? Y no te olvides que el aspecto curativo más importante es una cirugía radical que quite todo el nódulo con el lóbulo, ¿no? Que sería una lobectomía, que sería lo más indicado para este paciente. ¿Ok? Muy bien, chicos.